Entonces, vamos a iniciar con lo que es los circuitos eléctricos. Pero antes de hablarles específicamente sobre los circuitos eléctricos, es importante que tengamos presente qué es la electricidad, porque a partir de la electricidad es donde vamos a encontrar nuestros circuitos eléctricos. Entonces, desde la definición básica, dice que es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de electrones. Recordemos que siempre todo electricidad se va a componer de movimientos de átomos positivos y átomos negativos, ¿verdad? Los que son positivos se conocen como protones y los que son negativos se conocen como electrones. Entonces, en este caso, los electrones lo que hacen es que ellos van a eh, moverse, ¿verdad? Van a circular para poder llegar a lo que es las cargas positivas. Como en este caso tenemos una batería y tenemos un bombillo. Vemos que en este caso los protones se van a encontrar en la parte de abajo, la parte gris, y las cargas positivas van a llegar a la parte amarilla para poder generar ese movimiento y poder generar electricidad. Por ende, lo que hacen es, en este caso, encender un bombillo. ¿Okay? Siempre tiene que haber un generador de corriente para que pueda existir la electricidad. En sus casas, cotidianamente, ¿cómo hacen para que haya electricidad? Bueno, traen un cable, ¿verdad? El principal, hacen la conexión a la caja de breaker, y ahí tienen que venir y tirar otro cable para que ingrese a la caja de breaker de la casa, y de ahí hacen la distribución. ¿Cómo hacen para encender el bombillo? Por medio de un interruptor, ¿verdad? Los interruptores tienen que eh, permitir o detener el paso de esa corriente para que pueda funcionar. Entonces aquí tenemos básicamente cómo funciona la corriente eléctrica, que les decía, es el movimiento de electrones, y eso se conoce como corriente eléctrica. Y ahí tenemos un poquito más detallado sobre la circulación, que siempre va a ser de negativo hacia positivo. Ahora sí, iniciamos con los circuitos eléctricos. Ahí porfa si pueden nada más silenciar el micrófono para que no se esté metiendo el sonido por acá, porque recuerden que esto es una grabación que vamos a dejar. Entonces ahí me cierran los micrófonos, por favor. Bueno, en cuanto a los circuitos eléctricos, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos que se conectan entre sí para que circule la corriente eléctrica. Como les hablaba del bombillo, vean que en este caso dice, la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Como en este caso, vean, tenemos el generador, que es una batería, y vean el movimiento, ¿verdad? Vean cómo circula. De negativo, ella va en sentido, ¿hacia dónde? Hasta el positivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se abrió el circuito para colocar un interruptor. Ese interruptor, vean que ahí está eh, obstruyendo el paso, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, que ahí se corta. Si yo vengo y presiono el interruptor, entonces él va a permitir que pase. Si yo vengo y lo deshabilito, entonces ¿qué pasa? Se corta el paso. Le dice, no, apáguese, deshabilítese, entonces ya ese bombillo va a estar apagado. Así es como funcionan los circuitos. Ahora, las partes de un circuito eléctrico. Bueno, muy importante. Él siempre va a tener eh, componentes indispensables, como lo que es el generador, ¿verdad? Que es muy importante. Siempre tiene que haber un generador de corriente.
tiene que haber, esto es un fusible, va a ser opcional, que es para evitar que se quemen, ¿verdad? Los componentes en la teoría. Un interruptor, que es el que va a abrir y cerrar el paso. El conductor, que va a ser el medio, en este caso un cable, ¿verdad? O los cables que se colocan por ahí. El receptor, que va a hacer que una vez que ese movimiento de electrones circulen y que generen esa corriente, entonces en este caso, ¿qué va a hacer? El plafón va a recibir esa corriente para posteriormente encender el bombillo, ¿verdad? Así es como funciona. Ahí ustedes pueden leer más detenidamente toda esa información que viene por ahí, que no me voy a detener mucho. Y luego tenemos acá, muy importante, lo que son los elementos de los circuitos eléctricos. Aquí, a grandes rasgos, tenemos los tipos de eh, simbologías que me van a representar a mí determinado elemento. Por ejemplo, los voltímetros, lo que son las baterías, las resistencias que se pueden mostrar de esa forma o se pueden mostrar de esta, los bombillos, los cables conductores, son como las cosas más básicas con las que vamos a estar trabajando, pero es importante que ustedes conozcan un poco de la simbología. Tipos de circuitos eléctricos. Voy a revisar nada más con todo el tiempo. Ok, vamos bien. En los tipos de circuitos eléctricos, aquí vamos a tener 4 tipos con los que vamos a trabajar. El circuito de un solo receptor, que en este caso vamos a ver el ejemplo. Vemos acá que esto va a ser un bombillo o una lámpara y va a ser el único receptor. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? ¿Qué era? Me lo pasé muy rápido. Eso es una batería. ¿Lo ven? Cuando hay uno más grandote que el otro, la otra rayita que es más pequeña, eso es la batería. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que yo siempre tengo el generador, viene el circuito con la intensidad total y nos va a servir única y exclusivamente para una lámpara, nada más. Características de un circuito receptor. Dice que el receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador. Por el receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor. Entonces, lo mismo, la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, que va a ser la intensidad del receptor, en este caso de la bombilla. El voltaje va a ser igual al voltaje de la bombilla y la resistencia va a ser igual al de la bombilla, porque no se está compartiendo, por decirlo de alguna forma, con nada más. Solo hay un único receptor. En realidad eso es bastante sencillo. Aquí ya vamos a entrar un poco más en detalle, ya la parte más bonita, que son lo que son los circuitos en serie. Pero por cuestiones de tiempo, mejor voy a parar este video por acá y ahorita les explico sobre los circuitos en serie.